su Biblia a Mateo capítulo 7. Y el día de hoy hemos estado en el Evangelio de Mateo exponiendo su palabra capítulo por capítulo, verso por verso, y llegamos al final del famoso sermón del monte de Jesús. En sí, nosotros después de esta semana vamos a pausar un poco el Evangelio de Mateo. Tendremos dos predicaciones más como topicales, especiales, y luego vamos a hacer una miniserie iniciando la segunda semana de noviembre acerca de los dones. Sé que algunos han preguntado un poco acerca de los dones, cuáles son las posturas de la iglesia acerca de los dones, y entonces en 2-3 semanas más vamos a iniciar esa miniserie y luego vamos a regresar al Evangelio de Mateo. Pero hemos estado en el Sermón del Monte viendo a fondo lo que Jesús está diciendo acerca del sermón, y Jesús termina su sermón aquí en Mateo capítulo 7 de versos 24 al 29, y en honor a su palabra voy a invitarle a que se ponga de pie una vez más, y yo estoy leyendo de la traducción Reina Valera del 60. Y la palabra del Señor dice lo siguiente, Mateo 7, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifició su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esta es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. La idea del pasaje es clara en esta mañana. Y en nuestra cultura, esta idea de fundamentos no es algo extranjero a nosotros. Por ejemplo, si tienes a niños pequeños que están en pre-K o kindergarten, la mayoría de ellos han escuchado un cuento de hadas, y creo que todos nosotros hemos escuchado este cuento de hadas de el lobo y los 3 cochinitos. Y la idea de la historia es clara. Hay un cochinito que hace su casa de palos, viene el lobo, la sopla y ¿qué? Se cae la casa. Y luego hay otro que lo hace de paja y lo mismo, viene el lobo, lo sopla, se cae la casa. Y luego hay uno que construye su casa en ladrillo y viene el lobo y sopla y sopla y sopla y no cae la casa. Jóvenes juegan un juego que se llama Jenga, que es la misma idea. Haces una estructura y vas sacando una pieza, la pones arriba, sacas otra pieza, y llega al punto donde el fundamento de la torre ya no puede aguantar, y el último que saca la pieza incorrecta y cae la torre termina perdiendo el juego. Y el punto aquí, hermanos, es que Jesús concluye su sermón con una ilustración de 2 fundamentos. 2 hombres, 2 casas, pero el enfoque es 2 fundamentos. Aquel que construye su casa sobre la roca y aquel que construye su casa sobre la arena. Y esta es la pregunta que quiero que usted tenga en mente. Sermón de un punto, muy fácil de reconocer, pero esta es la pregunta. ¿En qué fundamento está construida tu casa? Esa es la idea de Mateo 7, 24 al 29. Jesús ha predicado por 2 capítulos, ha enseñado muchas cosas, y la conclusión de sus sermones simplemente: ¿dónde estará edificada tu casa? Ahora, este patrón de 2 lo hemos visto en el capítulo 7. Jesús en el capítulo 7, verso 13 al 14, ha hablado de 2 caminos
que puedes recorrer el camino que lleva a la perdición o puedes abarcar el camino que lleva a la vida eterna. Jesús ha hablado por implicación de dos tipos de maestros: el falso profeta que profetiza falsedad y el profeta por implicación que habla verdad. Jesús en Mateo 7:17 habla de dos árboles, de aquel que da buen fruto y de aquel que da fruto malo. Y aquí la advertencia es de dos fundamentos. De nuevo, aquel que construye su casa en la roca o aquel que construye su casa en la arena. Ahora, este es el primero de 5 discursos que vamos a ver en el Evangelio de Mateo. 5 enseñanzas que Jesús va a dar. El Sermón del Monte es el primero de 5. Y yo quiero que notes algo muy interesante, porque de todos los discursos que Jesús va a dar en el Evangelio de Mateo, este es el único donde Mateo nos da la reacción del pueblo. O sea, nos da la reacción de la gente. Nota el verso 28, voy a ir un poco al revés para que entendamos algo. Dice el verso 28, de nuevo, el primero de 5, y cuando terminó Jesús estas palabras. Esta frase la vamos a ver 4 veces más en el Evangelio de Mateo. Cuando terminó Jesús estas palabras, nota, la gente que se admiraba, se asombraron de su doctrina. Y ahorita en unos momentos voy a explicar por qué la doctrina, pero aquí está la frase que quiero que veamos, verso 29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Parte del asombro, parte de la razón por la cual la gente admiraba el Sermón del Monte, admiraba las enseñanzas de Jesús, es porque Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. Ahora, eso es lo que quiero que vean. ¿Por qué Jesús enseña como alguien que tiene autoridad? ¿Por qué los judíos pudieron reconocer el hecho de que Jesús está enseñando como alguien que tiene autoridad, y su autoridad es muy diferente a los escribas de su tiempo, a los fariseos de su tiempo, a los rabinos de su tiempo? ¿Por qué estas personas que escucharon este mensaje pudieron notar la diferencia? Respuesta la vemos en el verso 24. Mira el verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Ahora noten, Jesús ha predicado de nuevo por 2 capítulos y el énfasis aquí es claro. El verso 24 nos está diciendo lo que oramos en nuestro tiempo de adoración, de que no se trata simplemente de escuchar sus palabras, se trata de ¿qué? De hacerlas, de obedecerlas. No es simplemente oír las palabras de Jesús, sino la idea es hacerlas. Es más, el verbo akouo del griego, que significa oír, no simplemente significa la capacidad o la habilidad de una persona de poder escuchar. El verbo mismo implica alguien que escucha y obedece. Y hermano, esto es claro en nuestro pasaje de que la vida cristiana, la vida del reino, aquel que es discípulo, no se trata de escuchar sermón tras sermón tras sermón, o escuchar enseñanza tras enseñanza tras enseñanza aún. No se trata de poder repetir versículos o de repetir frases cristianas. La vida cristiana se trata de una cosa y es muy simple. Escuchamos sermones, escuchamos palabra, ¿para qué? Para vivirla, para ponerla en práctica, para hacer, para realmente ser discípulos de Jesús. La evidencia está no en aquel que puede escuchar. Oh hermano, yo me aviento 5 prédicas por semana, y algunos las 5 prédicas son los 15 segundos de TikTok y va así, y prédica tras prédica tras prédica. No, hermanos, no se trata de escuchar. Es bueno escuchar, pero se trata de hacer, se trata de obedecer. Ahora, lo interesante aquí no es que Jesús diga, obedezcan lo que están escuchando. Lo interesante aquí es que Jesús dice, y el orden es importante, cualquiera pues que me oye estas palabras.
Jesús dice algo muy interesante y es por eso que la audiencia reacciona de esta manera al final. Él dice: cualquiera que me oye. Y el énfasis de Jesús aquí es que no es simplemente palabras que Él está dando, sino quién las está dando. Ahora, para que esto tenga sentido, quiero que pienses en nuestra cultura. En nuestra cultura hay gente que habla mucho, pero lo que dice no concuerda con lo que es. Es más, tú y yo a veces cometemos este error. Nosotros podemos ir manejando y alguien se nos tira enfrente y no sale un amén, Dios te bendiga, sino que salen palabras que tal vez no concuerdan con quienes somos. O alguien te hace enojar y reaccionas de una manera incorrecta. Pero tú dirías: ese no soy yo, ese no es mi carácter, mis palabras no están no concuerdan con quién soy yo. Y en nuestra cultura lo vemos. Yo recuerdo en todos mis años de la primaria y secundaria, de high school y middle school, todos mis profesores de gimnasio, aunque hablaban de ser saludable, y eso es algo que toda escuela aquí en los Estados Unidos sucede lo mismo, pero hablan de ser saludable, hablan de hacer ejercicio, hablan de vivir una vida sana, una vida física sanamente, pero todos están ¿qué? Igual que yo. Muchos tacos en la panza, están sobre de peso. Lo que dicen no concuerda con lo que hablan. Nuestra cultura está llena de consejeros matrimoniales con buenos consejos, con personas que tienen títulos de consejería, que hablan a matrimonios y dan buenos consejos, pero están ¿qué? Divorciados. La palabra no concuerda con lo que son. El mundo nuestro está lleno de psicólogos que batallan más con la depresión que sus propios pacientes que están visitándolos. Esto lo vemos en nuestra cultura. Nuestra cultura tiene el refrán: haz lo que digo, no lo que hago. Es algo común en nuestra cultura y esto es lo que hace a Jesús distinto. Jesús es el único que lo que dice, lo dice porque es. Jesús es el único que sus palabras concuerdan con su carácter. Por eso Doriani en su comentario dice: cuando escuchamos el sermón del monte, no solo oímos las palabras de Jesús, oímos a Jesús. A veces personas dicen: ay, yo ando en una espiritualidad seca, me siento frío, necesito escuchar de Dios. Aquí viene el tip. ¿Quieres escuchar de Dios? Lee su palabra. ¿Quieres escuchar de Dios a voz audible? Lee su palabra a voz audible. Cuando leemos su palabra, estamos escuchando a Dios mismo. Pero aquí viene el asombro. Jesús dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. Hay otras versiones que dicen: cualquiera al que oye mis palabras. Y es esa frase, es esa idea que al final de este sermón vienen los que han escuchado el sermón y dicen: este enseña muy diferente, con una autoridad muy distinta al resto. ¿Cuál es? Quiero mostrártelo. Ve conmigo a Deuteronomio capítulo 30. ¿Cuál es la diferencia en cómo Jesús enseña y cómo enseña el resto de los escribas? Y no solo los escribas, todo aquel que vino antes de Cristo y aún después de Cristo enseña muy diferente a cómo Jesús enseña. Deuteronomio capítulo 30, vamos a leer un verso nada más. Deuteronomio 30, versículo 10. Dice lo siguiente, nota, este es Moisés hablando: cuando obedecieres a la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, para guardar ¿quién? Sus mandamientos y sus estatutos, escrito en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Moisés habla y dice: hey pueblo, tienes que obedecer la voz de Jehová tu Dios, tienes que obedecer sus estatutos, tienes que obedecer sus mandamientos. Ve conmigo a Isaías capítulo 39,
verso 5. ¿Cómo hablaban los profetas? Isaías 39, verso 5. Dice: entonces dijo Isaías a Ezequías: oye palabra de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Isaías le dice a Ezequías: escucha la palabra de Jehová, oye la palabra. Moisés dice: oye su palabra, obedece sus mandamientos. Otro profeta más, ve conmigo a Jeremías, capítulo 22, verso 29. Es un libro después de Isaías. Jeremías 22, verso 29, nota, dice Jeremías: tierra, 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 oye palabra de ¿quién? De Jehová. O sea, todo el que vino antes de Cristo, Moisés, oye la palabra del Señor, obedece sus mandamientos. Isaías profetizaba la palabra del Señor. Jeremías, la palabra del Señor. Y yo argumentaría, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos los que enseñaban su palabra. Nehemías en capítulo 8 predica la palabra del Señor. Ezra estudiaba la palabra del Señor. O sea, uno tras otro predica la palabra del Señor. ¿Cómo predicamos nosotros después de la cruz? Ahora que Jesús ha resucitado y ha ascendido, ve conmigo a Romanos, capítulo 10, verso 17. Quiero que notes algo aquí interesante. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la ¿qué? Palabra de Dios. Ahora, ¿notaron? Los de antes de Cristo todos señalan a la palabra de Dios. Nosotros como predicadores, nuestro deber es señalar a la palabra de Dios. Jesús, ¿qué dice? El que escucha y el que hace ¿qué? Mis palabras. ¿Notan la diferencia? Lo que el rabino, lo que el judío estaba acostumbrado a escuchar es: obedece sus palabras, obedece sus mandamientos. La profecía es de Dios, pero Jesús aquí cambia el entorno de la historia, habla con autoridad y no dice obedece su palabra, él dice obedece ¿qué? Mis palabras. Ese es el asombro de estos. Esto es lo que hace a Jesús distinto a los escribas, distinto a los profetas, distinto a Moisés, distinto a nosotros. Jesús es el único que tiene la autoridad para decir: el obedecer mis palabras es lo mismo que obedecer la palabra de Dios. ¿Lo notaron? Y por eso el asombro. Y nosotros hemos sido llamados, por eso Jesús puede decir en toda autoridad, porque Él es el Rey del cual Mateo está presentando. Con toda autoridad Jesús puede decir: aquel que escucha mis palabras también tiene que obedecer mis palabras. Y repito, Jesús nos está llamando a nosotros al final de su sermón a no confundir el propósito de su sermón. Jesús no ha predicado por 2 capítulos simplemente para que tú escuches enseñanzas bonitas. Jesús ha predicado por 2 capítulos para que tú obedezcas lo que Él ha enseñado. Y por si no queda claro, entonces Jesús nos ayuda. Como buen predicador, Jesús da una ilustración. Él da una ilustración de 2 hombres que construyen 2 casas sobre 2 fundamentos distintos. Nota el verso 24. Al final del verso 24 dice: le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo que vemos aquí en el verso 24 es que este primer hombre es un hombre prudente, es un hombre sabio, es un hombre entendido. Y este hombre es sabio porque construye su casa, edifica su casa sobre la roca, sobre un fundamento sólido. Y luego el verso 25 dice: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Notarán que en el verso 25 hay 4 cosas que suceden. Viene lluvia, viene ríos, sopla viento, y luego hay un golpe sobre la casa. Golpearon sobre la casa. Voy a explicar ahorita qué se refiere eso.
Y luego el otro hombre en el verso 26, cualquiera que oye estas palabras y no las hace, este es el punto que Jesús ha venido hablando, se trata de obedecer, le compararé a un hombre insensato. El primero es prudente, el primero es sabio, este hombre es insensato. ¿Por qué es insensato? Porque edificó su casa sobre la arena. La Reina Valera lo pone muy suave. La palabra griega es moros, en inglés moron o morón en español, o sea, moros, alguien que es torpe, tonto, o literalmente el diccionario del griego al inglés o al español pone la palabra, y perdón, es un poco más fuerte, pero es un hombre estúpido, es la traducción literal. Ahora, para no seguir diciendo esa palabra, prefiero decir torpe, es un hombre torpe, y es torpe por donde edifica esta casa. Habla de alguien que es inmaduro. Por ejemplo, en la high school hay 4 grados de high school. Los que están en 9 grado, en el grado 10, grado 11 y grado 12. Ahora, en inglés estos grados tienen nombres: freshman, el segundo es sophomore, junior y senior. El freshman porque es novato, viene entrando apenas, por eso se le llama freshman. La idea es alguien que es un novato. Pero lo interesante es el sophomore. El sophomore es 2 palabras griegas, sophos, moros. Sophos, del nombre Sofía, si alguien se llama Sofía, el nombre significa sabio, pero es sabio y luego moros, torpes, o un torpe sabio. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Y por qué le dicen a los de segundo año de high school un torpe sabio? Y esta es la idea. Porque no es novato, o sea, conoce algunas cosas, pero sigue siendo alguien inmaduro. En otras palabras, el joven es alguien que cree saberlo todo, pero realmente no sabe mucho. Y por eso en esa edad, los padres que han pasado por esa etapa, sus hijos dicen una frase muy común, que es I know. Les dice algo, I know, porque creen saberlo todo. Y eso es lo que representa esta persona en esta parábola. Es alguien que cree saberlo todo, y por su torpez, por su inmadurez, cree que lo mejor es construir una casa sobre la arena. Y luego vemos que esa casa que se construyó sobre la arena, en el verso 27, desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, y dieron como ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. 2 hombres, 2 casas, 2 fundamentos. Ok, ¿cuál es el simbolismo de esta parábola? Hay 4 verdades que Jesús quiere que entendamos de esta parábola, que concluyen su sermón del monte. En primer lugar, esta es la primera verdad. La primera verdad es que los 2 hombres escucharon el sermón del monte. La idea es, estos 2 hombres, de nuevo, la comparación está en 2 personas que escucharon el sermón, uno obedece, el otro no. Esta es la primera verdad. Para decirlo de otra manera, hermanos, estos no son budistas, estos no son musulmanes, estos no son ateos. Los 2 estuvieron en el mismo sermón, estuvieron sentados escuchando al mismo predicador. Ambos escucharon las enseñanzas de Jesús. Han escuchado desde cuando Jesús habla de bienaventurados y todas las bienaventuranzas. Han escuchado de cómo juzgar y no juzgar. Han escuchado de las enseñanzas han escuchado que la ley dice esto, pero ahora yo les digo. Han escuchado que Jesús dice que Él vino no a anular la ley, sino a cumplirla. Han escuchado cómo orar, han escuchado cómo dar, han escuchado cómo ayunar, han escuchado la oración del Padre Nuestro, han escuchado la enseñanza de los 2 caminos, han escuchado la enseñanza de los falsos profetas, han escuchado aún lo que vimos la semana pasada: no a todo aquel que me dice Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Los 2 escucharon el sermón. No hay excusa aquí. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros
Domingo tras domingo escuchamos y escuchamos y escuchamos, pero el problema, hermanos, no es escuchar, el problema es obedecer y vivir. Primera verdad, no confundan aquí. No es uno es rebelde, no es que uno es ateo, no es que uno no escuchó. El punto del sermón y el punto de la ilustración es que ambos escucharon la misma palabra del mismo predicador con los mismos ejemplos, pero uno respondió de una manera muy distinta al otro. Y esa es mi pregunta de nuevo, sermón de un punto, ¿cómo respondes tú al sermón del monte? Es lo que Jesús está dando a aclarar aquí. Segunda verdad. La primera, los dos escucharon. La segunda es, la casa de ambos es la misma. Los dos, y esta es la idea del texto, la idea de la parábola, los dos construyeron la misma casa. Mismo techo, mismas ventanas, misma carpeta, o los que no les gusta carpeta, misma madera, o sea, todo igualito, hasta el timbre sonaba igual. Todo lo mismo. Es como en las redes hay unos memes que dicen, te ponen dos fotos y dicen encuentra la diferencia. Y la idea es que tú estés ahí 5 minutos buscando la diferencia simplemente para darte cuenta que la foto de una y la otra es exactamente la misma. Y esa es la idea aquí. Los dos escucharon y los dos construyeron la misma casa. El punto aquí, hermanos, es que por apariencia los dos se ven igual. Por apariencia las casas son similares. Traducción, cantaron los mismos cantos, leyeron los mismos versículos, aplaudieron cuando se les dijo que aplaudieran, levantaron manos, oraron. O sea, es todo aquel cristiano que se goza, hablan de Cristo, adoran a Cristo, todo parece ser que marcha bien. Tú ves a un cristiano con otro cristiano, una casa con otra casa, y tú dirías, oh wow, estos dos son realmente creyentes, son realmente seguidores de Cristo. Y mientras haya sol afuera, se ve que los dos son creyentes. Y aquí es donde cambia la parábola. De nuevo, primera verdad, los dos escucharon lo mismo. Por apariencia los dos se ven igual. Pero aquí vemos lo importante. Verdad número 3, los dos pasaron por problemas. Quiero que notes algo aquí. Jesús, en ambos versos, del que construyó como un hombre prudente y el que construyó como hombre insensato, ambos, el verso 25 y el verso 27, palabra por palabra es lo mismo. Descendió lluvia, hubo ríos, hubo un viento fuerte y hubo un golpe del viento. Y lo que quiero que veas es que el día malo llegó a ¿qué? Ambas casas. No es que una fue protegida y la otra no. Ambas casas experimentaron el mismo trasfondo, el mismo problema. Y la idea de Jesús es lo siguiente, que te lo imagines de esta manera. Lluvia, como ahorita que estuvo lloviendo, o sea, puedes imaginarte la lluvia, o sea, es problema, pero no es tan fuerte. Pero ríos nos habla de la idea de inundación, de el agua alzándose, del agua viniendo más veloz. Y no solo fue río, sino que ahora agregas el viento. Y el viento fue fuerte y fue tan fuerte que puedes escuchar el viento como que cuando alguien llega a tu casa y empieza boom, 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 boom. Como ves en las películas cuando llegan los detectives y le pegan a la puerta, boom, 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 police, police. Y esa es la idea, que el viento es tan fuerte que literalmente el griego lo pone así, está golpeando la casa, se escuchan, no es como que el aire, ay, qué rico el airecito, no, es un golpe fuerte. Pero nota, las dos casas pasaron tribulación. Hermano, por eso el evangelio de prosperidad no funciona. El evangelio que dice, oh, si estás en Cristo no vas a pasar problemas. Si estás en Cristo nunca vas a pasar una crisis, nunca vas a pasar dolor. Cristo te va a enriquecer, Cristo te va a dar más dinero, Cristo te va a hacer rico. Ese es un evangelio erróneo.
Es un evangelio falso, es un evangelio equivocado. Ambas casas, ambos pasaron por la tribulación. ¿Han escuchado del mover para de sufrir? No, hermanos, la Biblia promete sufrimiento. La Biblia no dice que siendo cristiano ya no vas a tener problemas, ya no vas a sufrir, ya no vas a tener enfermedades. Eso es una enseñanza errónea. Es una enseñanza falsa. La Biblia no promete que nosotros no pasaremos sin problema. La diferencia es que uno estaba sobre la roca y el otro no. Y la enseñanza aquí es que es mejor pasar por problemas en la roca que pasar por problemas con lo que yo creo que es algo que me puede sostener, como la arena. Esa es la enseñanza aquí. Los dos pasaron por problemas. Y parece ser que las enseñanzas de esta parábola terminan aquí, excepto la lluvia, el río y el viento no solo es lenguaje por problemas en este mundo, sino que también es lenguaje para el gran juicio final. Les voy a leer algunos pasajes, los pueden apuntar. Ezequiel 38:22 dice: y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. La lluvia es representativo, es simbolismo en la palabra para el juicio de Dios. La lluvia representa el juicio final de Dios. Amos 5:24, pero corra el juicio como las aguas. Otras versiones dicen, pero corra el juicio como ríos y la justicia como impetuoso arroyo. La lluvia representa el juicio final de Dios. Los ríos representan el juicio final de Dios. Jeremías 4:11-12 dice: en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén un viento abrasador de las alturas, desoladas del desierto, en dirección a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar. Un viento demasiado fuerte para esto vendrá a mi mandato. Ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Jesús no está diciendo que el hombre insensato simplemente sufre consecuencias aquí en la tierra. No, hermanos, no confundan la gravedad de esta parábola. Jesús está diciendo al final habrá un juicio. Y Dios dará un juicio. Y el énfasis de lluvia y el énfasis de viento y el énfasis de ríos es el juicio final. Y este es el punto: que el que está sobre la roca entrará al reino, y el que está sobre la arena, nota cómo termina Jesús su sermón. Esta es su conclusión. Ha predicado 2 capítulos y nota la última frase: y fue grande ¿qué? Su ruina. Ay, no, hermanos, es que los sermones deben hacerme sentirme bien. Yo quiero salir de la iglesia como que, ay, el mundo es todo mariposas. No. Jesús es claro aquí. Así concluye su sermón. ¿No quieres escuchar mis palabras? Grande será tu ruina. Traducción: el infierno es real. El infierno no es de mentira, hermanos. El infierno no es un lugar de simplemente una fábula, de simplemente algo que hacemos para asustar a la gente. No. El infierno es real. Y gente verdadera va a estar en el infierno. Y Jesús está diciendo: aquel que construyó su casa sobre la roca tendrá entrada al reino. Pero aquel que no pasará la prueba, no solo de las pruebas de esta vida, pero tampoco pasará la prueba del juicio final. Se hallará esa persona siendo un mentiroso, y su caída, su ruina, no será simplemente una caída, sino que será grande su ruina. Y Jesús concluye su sermón con estas palabras terribles que atemorizan el corazón de cada oyente que realmente está entendiendo lo que Jesús está enseñando. Y de nuevo, el punto del sermón ha girado a esta gran verdad: el que simplemente escucha
y no hace y no obedece estas palabras de este sermón, las palabras de Jesús, es claro y es promesa que su ruina será grande. Y de nuevo, por eso hago la pregunta que hice al inicio: ¿sobre qué fundamento está tu casa construida? ¿Sobre aquel que está dispuesto a escuchar y obedecer, o sobre aquel que simplemente quiere vivir una vida cristiana tibia, una vida cristiana que aparenta ser cristiano, pero realmente no está viviendo como Cristo quiere que vivamos? Y luego la reacción. Ya expliqué un aspecto de la reacción. Quiero que veamos algo interesante aquí. Verso 28 dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se asombraba por la doctrina, es decir, las enseñanzas de Jesús. En nuestra cultura se escucha mucho predicadores aún decir: la doctrina no importa. La doctrina no es importante. ¿Qué importa qué crees de la escatología? En esta semana vi un video que alguien me mandó de uno de estos predicadores que según hace milagros, y todo como por 15 minutos está dando esta doctrina y esta doctrina y esta doctrina y esta doctrina, y está diciendo: la doctrina no importa. No. El pasaje aquí es claro: la doctrina sí importa. ¿Por qué importa la doctrina? Porque la doctrina nos da una clara enseñanza de quién es Dios y qué Él dice en su palabra. Y ellos se asombraron por la enseñanza de Jesús, pero también se asombraron por su autoridad. Y ya vemos una de las razones por la cual ellos se asombraron de la autoridad de Jesús, es porque Él no enseña como los escribas. Jesús enseña como alguien que tiene autoridad para decir: obedezcan mis palabras. Pero esta es la pregunta. Y esta reacción nos da el corazón detrás del Sermón del Monte. ¿Por qué Jesús tiene la autoridad para decir: obedezcan mis palabras? Ve conmigo a Juan, Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo ¿qué? Era Dios. Lo voy a decir de otra manera, como lo dicen las versiones en inglés, que es la idea aquí. En el principio era la palabra, habla de su eternidad, y la palabra era con Dios, habla de su autoridad, misma autoridad que Dios, y la palabra era Dios, esencia. Eternidad, autoridad, esencia. Ahora brinca al verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién es este Verbo? Es Jesús. El mismo que estaba desde la eternidad, el mismo que tiene la autoridad como Dios, porque Él mismo es Dios, vino, habitó, se encarnó. Y por eso Jesús en una ocasión llega a decir: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hermanos, este es el punto. La roca en esta parábola es ¿quién? Es Cristo. Y esto es más que simplemente una enseñanza de: haz Cristo tu roca y tendrás un mejor negocio, o tendrás un mejor matrimonio. Por eso como muchos enseñan esto. No. La reacción del pueblo es lo clave de cómo entendemos el resto del Sermón del Monte. ¿Cómo puedo yo construir una casa sobre la roca? Aquí está la respuesta. La respuesta es otra pregunta: ¿cuál es tu postura sobre Jesús? ¿Cuál es tu vista acerca de Jesús? Porque si tu vista acerca de Jesús es simplemente: oh, Jesús, un buen maestro,
Oh Jesús, una persona, un modelo a seguir. Oh Jesús, un buen profeta, como dirían los musulmanes. Es simplemente un profeta que habló verdades acerca de Dios. Pero la reacción de esta gente nos recuerda de algo muy clave acerca del sermón del monte. ¿Quién es el que obedece el sermón? Aquel que ve a Jesús y dice: Él es más que alguien que enseña. Él es más que un maestro. Él es más que un profeta. Aquel que realmente ve a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quién es el que construye su casa sobre la roca? Aquel que realmente está enamorado de Jesús. Aquel que realmente ve a Cristo como su todo en todo. Y por eso la pregunta: ¿dónde está tu casa construida en esta mañana? ¿Dónde está tu esperanza puesta en esta mañana? ¿Dónde está tu vida siendo construida en esta mañana? ¿Realmente es Cristo tu todo en todo? Porque si no lo es imposible obedecer sus palabras. ¿Quién es el que busca otros caminos? Aquel que no ve a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quién es el que busca otras autoridades y se enamora de falsos profetas? Aquel que no ve a Jesús como Dios, como su Señor y su Salvador. ¿Quién es el que construye su casa sobre la arena? Aquel que no ve a Jesús como su Señor y su Salvador. Pero el que tiene a Cristo como su todo en todo, vive su vida asombrado de Él, enamorado de Él, de tal manera que construye su casa sobre la roca. Y por eso podemos decir nosotros, y voy a invitar a los músicos que pasen porque quiero cantar esto, pero es por eso que nosotros podemos decir lo que cantamos al inicio: cuando ante Dios y el juicio esté, confiado Cristo me hallará. Pues su justicia dándome, sin mancha me presentará. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación, la roca de mi salvación.